Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy día vamos a ver un tema importante en geopolítica sobre los elementos básicos de esta. Elementos básicos del Estado. Los tres elementos básicos del Estado vienen a ser la realidad nacional, el potencial nacional y el poder nacional, que son importantes para poder manejar muy bien una nación, un Estado, si así queremos, para hacer más clara la situación. Cuando estábamos en la primera sesión, si ustedes recuerdan, solamente para evocar un poquito y recordar, veíamos, por ejemplo, que la geopolítica, dónde y cuándo parte, cómo es que se inicia este tema, a través de un conglomerado de hechos y acontecimientos de grandes potencias que se quieren apoderar de otras, o cómo es que manejaban esa realidad en ese entonces en el que vivía, qué es lo que tenía el Estado para poder prevalecer y cómo es que iban a lograr ese dominio. Hablamos sobre realidad nacional. Especificamos un poco de qué se trata la realidad nacional. Es el conjunto interrelacionado de aspectos espaciales, ¿no? Grupales e intelectuales, con el que cuenta una nación, ¿sí? Todo lo que hay en el medio, todo lo que hay en nuestro país, por ejemplo, ¿no? ¿Qué permite esto? Evidenciar la problemática fijándonos así objetivos nacionales, para luego ¿qué? Tomar decisiones y lograr un bien común, ¿no? Se dan en dos grandes estructuras. ¿Cuáles van a ser estas? La de la base sustentada en lo político y la del encuadramiento sustentada en la organización del Estado. De ahí es que sale en parte cómo es que nos vamos a organizar. El potencial nacional es el conjunto de recursos materiales y espirituales que pueden ser utilizados por el Estado para lograr el bienestar y la seguridad. Por eso es que a continuación vemos sus factores. Si hablamos del factor humano, todo lo que caracteriza a la población. De repente encuentro personas en el cual sobresalen grandes ingenieros, doctores, docentes, que tienen una habilidad única. El Estado debe aprovechar a ellos. Si es necesario, capacitarlos para que ese interés o esa capacitación se vuelva o se utilice en nuestro Estado. El factor económico son los bienes y servicios de un Estado, pero ¿cómo mejorar, no? ¿Cómo mejorar ese servicio? ¿Cómo mejorar la parte de la economía en el cual se pueda lograr una estabilidad y así nadie pueda decir yo no tengo o carezco de esto, ¿no? Entonces es una situación y es un conjunto de elementos en el cual yo voy a utilizar para poder salir adelante y mejorar sobre todo. Factor político es la organización del Estado, pero debe ser una organización muy bien estructurada, ¿no? Por ejemplo, el presidente regional, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que repartir? ¿Con quiénes tiene que conversar? Con los alcaldes de las provincias para poder mejorar y llegar a un consenso y en el cual se vea lo mejor para su espacio territorial, para su departamento, para su región, y si es el conjunto de presidentes regionales, pues obviamente todo el país va a estar mejor. Factor físico es el territorio, medio geográfico, cómo utilizo el espacio territorial, cómo utilizo la parte de la costa, la parte de la sierra y la parte de la selva. ¿Para qué? Para poder ver cómo puedo mejorar y cómo es que puedo sobresalir, cómo puedo utilizar ese recurso que tengo en beneficio de todos. El poder nacional, junto con la realidad y el potencial, es también un elemento importantísimo, porque aquí vamos a ver qué es lo que utiliza el Estado para poder conseguir esos objetivos que poco a poco se ha ido planteando. Ahora, si hubiera una incursión, ¿no?, de un país vecino o de fuera o de otro continente, ¿qué capacidad tiene el Estado para poder ponerle un límite, una pausa, un tope en el cual diga nadie puede intervenir
en mis asuntos, nadie puede inmiscuirse o nadie puede atentar contra mi país, ¿no? Entonces, el poder nacional es cómo va a estar estructurado. Ahí incluye, por ejemplo, mi defensa, ¿no? La defensa del país en cuanto a todo lo que interviene para poder hacer prevalecer esto. Sus características del poder nacional vienen, por ejemplo, la totalidad, que es la fuerza de la conquista, nos dice aquí que se dispone, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿no? A eso me refiero cuando digo de quién o quiénes se van a encargar de proteger, ¿no? De proteger nuestra nación, nuestro Estado. La instrumentalidad que sirve para alcanzar el bienestar y seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? De qué elementos me voy a valer para poder defender mi país. La relatividad, el Estado no sabe el poder que tiene hasta que no lo confronta con otro, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto, por ejemplo, vamos a ver ahí, la historia misma nos ha dado un referente de esto, ¿no? Cuando hemos combatido con otros países y hemos perdido, por ejemplo, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? ¿Hasta qué punto? La fuerza marítima no estuvo actualizada, no se hizo de barcos de guerra, en cambio los chilenos sí lo tuvieron. Entonces vamos a esto, ¿no? La cantidad de armas era suficiente, eran las modernas, a eso nos referimos. La direccionalidad es el poder, se orienta a un fin concreto, o sea, ¿por qué quiero hacer esto y para qué me voy a defender, o por qué voy a atacar, o qué quiero hacer prevalecer? La dinamicidad es el poder, se supone el cambio, movimientos, logros, ¿no? Tratar de avanzar, si logré que mis límites estén muy bien resguardados para que nadie incursione o pueda tomar algo que no es o no le pertenece, como lo que sucede o ha venido sucediendo en las fronteras con Brasil, por ejemplo, o en el norte de Ecuador, o el mismo Chile. Entonces, tomar algo que no es, pero esto nos va a poner en una situación en la cual uno tiene que darse cuenta qué es lo que tiene que defender. El realismo es el Estado, debe ser objetivo para alcanzar sus metas, muy claro, o sea, nosotros queremos esto, queremos que sea un país importante, que salga adelante por tales motivos, porque contamos con esto y lo vamos a lograr. Bueno, hasta aquí en esta primera parte, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por tu atención.